Esperemos un minuto que se sume más gente. Y ya arrancamos. La idea de hoy es introducir el tema. No creo que nos dé mucho tiempo como para terminarlo. De árboles de decisión. Bien. Lo van a encontrar. Perdón, de árboles de decisión no, ya lo vimos. De Random Forest. ¿Sí? Vamos a ver de qué trata, ¿sí? Y la diferencia con el árbol de decisión, ¿sí? No creo que nos dé tiempo a ver el ejemplo práctico, ¿sí? Bien. Comparto pantalla y vamos a ver un poco las definiciones por arriba. ¿Está bien esto? Sí. Lo que más me interesa de esto es que entendamos la diferencia con el modelo que ya vimos y que aporta bien respecto al otro modelo, porque es parte, no tengo prendida la cámara, parte de del concepto del árbol de decisión, ¿sí? Su lógica, su algoritmo, pero le da una vuelta de tuerca para complejizarlo y resolver problemas como, por ejemplo, el de enfrascarse en un óptimo local, por ejemplo, en cuanto a los pesos de las variables. Bien, si recordamos, en árboles de decisión, cuando se hacía la bifurcación de la información en las ramas, ¿se acuerdan, por ejemplo, que en cada nodo de decisión se le hace una pregunta a las observaciones? Por ejemplo, tiene más de 7 habitaciones, habíamos visto la casa, que era un ejemplo de una pregunta en un nodo. Si la respuesta era sí, iba hacia una rama; si la respuesta era no, iba hacia la otra, ¿sí? Se bifurcaba en cada nodo. ¿Qué pasa? Las observaciones que van a la rama de la respuesta sí no son las mismas a la de las respuestas no. Entonces, a partir de esas observaciones, de esos subconjuntos, es que se les hace otras preguntas. Entonces se van obteniendo a lo que nos referimos como estos óptimos locales. Bien. Básicamente por esto, porque no se hace las preguntas ni hacia atrás, ¿sí? Ni hacia adelante. Es decir, no se hacen las preguntas a las observaciones que fueron, porque en alguna pregunta anterior respondieron una cosa. ¿Me explico? Entonces, a eso nos referimos con que se enfrasca en óptimos locales. Random Forest propone formas de solventar este problema. Bien. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿O cuál es la contra de esa ventaja? Básicamente que es más costoso computacionalmente. ¿Por qué? Porque está el algoritmo ejecutando pequeños arbolitos en simultáneo, ¿sí? En los cuales se está al unísono haciendo los entrenamientos con pequeños subconjuntos de datos, que ya vamos a ver, y es la parte dura e importante del algoritmo, el cómo divide el conjunto de entrenamiento entero en los pequeños subconjuntos que van a ir a parar a cada uno de estos árboles que hacen al forest entero, ¿no? Esto obviamente se hace de forma aleatoria, pero siguiendo una lógica, ¿sí? Que vamos a ver esos conceptos por arriba. Entonces,
Un random forest está formado por múltiples árboles de decisiones individuales, bien, como les comentaba recién, y cada uno de estos árboles se entrena con una muestra ligeramente diferente de datos de entrenamiento, generada mediante la técnica conocida como bootstrapping. Bien, a esto es a lo que me refería, en término coloquial, como que divide todo el set de entrenamiento en pequeños subconjuntos que van a distintos pequeños árboles, ¿bien? Árboles reducidos, ¿sí? No n árboles, ya vimos que estaba el árbol entero, ¿bien? Que si lo podábamos teníamos un subárbol más pequeño, ¿bien? No estamos hablando de eso, estamos hablando de pequeños árboles, no no n árboles enteros todos iguales, porque no tendría sentido. Entonces, para realizar las predicciones sobre las nuevas observaciones, se combinan las predicciones luego que hacen cada uno de estos árboles menores que conforman al modelo entero. Bien, es bastante intuitivo la definición genérica de qué es lo que hace, de entender qué es lo que hace. Lo que es quizás más complejo es la lógica dura que está por detrás del algoritmo, sobre todo el cómo hace esto del bootstrapping, que ya lo vamos a ver. Muchos métodos predictivos lo que hacen es generar modelos globales en los que la única ecuación se aplica a todo el espacio muestral, como por ejemplo el del árbol de decisión o muchos de los que ya hemos visto hasta el momento. Y cuando el caso de uso implica múltiples predictores, es decir, múltiples variables independientes que interaccionan entre ellas de forma compleja y no lineal, bien, que vimos que esto sería un problema si hiciésemos la regresión lineal múltiple base, bien, es decir, sin relaciones complejas y no lineales. Lo que va a pasar es que es muy difícil encontrar un único modelo global que sea capaz de reflejar la relación entre las variables, bien. ¿Por qué pasa esto? Porque quizás la relación entre las variables justamente es no lineal. Entonces, si nos quedamos probando modelos lineales, no estamos viendo la imagen completa, ¿bien? Entonces, los métodos estadísticos y de machine learning basados en árboles, en múltiples árboles, no en un solo árbol de decisión, engloban un conjunto de técnicas supervisadas no paramétricas. Esto es lo importante, esta es la principal diferencia respecto a otros métodos, que este método es no paramétrico, ¿bien? El árbol de decisión también era no paramétrico, pero bueno, como está basado en un árbol de decisión, va a heredar esa característica. ¿No tiene parámetros ni hiperparámetros, nada? No. Tiene hiperparámetros, no tiene en cuenta los parámetros. Esa es la diferencia. Con parámetros nos referimos a las variables. Bien, no las va a interpretar como tal, como la regresión lineal, que las variables hacían a la configuración del modelo. ¿La variable te referís a las columnas del dataset? Sí. Perfecto. En ese sentido es no paramétrico. Obviamente tiene hiperparámetros que son la configuración del modelo, como por ejemplo cuántos árboles quiero que tenga, podado de cada pequeño subárbol, etcétera, criterios de parada, etcétera. Sí va a tener obviamente hiperparámetros. Entonces nos quedamos en que, a diferencia de otros, este es una técnica de aprendizaje supervisada. Bien, ¿por qué? Porque hereda la característica de que tenemos una variable objetivo, pero no paramétrica. Bien. Entonces, ¿qué consigue esto? Consigue segmentar el espacio de predictores en regiones simples, a partir de las cuales es más sencillo manejar las interacciones. Bien. Esta característica es lo que le aporta su versatilidad y su poder de predicción. Bien. Entonces, este es un método muy usado, ¿sí? Ya vamos a ver por todas las ventajas que tiene, porque hereda la flexibilidad del árbol de decisión. ¿Se acuerdan que vimos que no tenía tantos requisitos de preprocesamiento, tantos requisitos obligatorios, sobre todo de preprocesamiento? Hereda eso, pero le suma el poder de cómputo mediante, ya vamos a ver cómo, el bootstrapping y la ejecución en simultáneo de múltiples árboles,
que le permite ser más eficiente. Bien. La contra es que justamente necesitas más cómputo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es capaz de seleccionar los predictores más relevantes de forma automática. Eso lo hereda del árbol, ¿se acuerdan? Que lo hacía mediante las preguntas, ¿sí? Al entender cuáles son las variables con más peso. Puede aplicarse tanto para problemas de regresión como de clasificación. Bien. Y puede manejar predictores numéricos, ¿sí? Como los categóricos, sin tener que crear ni variables dummy o one hot. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace falta binarizar las variables. Bien. Al ser un método no paramétrico, no requiere que los datos tengan una distribución específica. Bien, también lo hereda del árbol. Y gracias a lo que teníamos como las características, como las ventajas anteriores, por consecuencia no necesita tanta limpieza. Bien. En comparación con los otros métodos que sí requieren obligatoriamente, por ejemplo, no obligatoriamente, sino que les ayuda un montón, que estén estandarizados. Bien. Es menos susceptible a ser influenciado por los valores atípicos, ¿sí? Y si el valor de un predictor no está disponible para una observación, es decir, si tiene valores nulos, aún así puedes realizar la predicción utilizando las observaciones del último nodo alcanzado. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a utilizar las otras observaciones que sí tengan valor en el predictor. Obviamente le va a reducir la precisión, pero aún así no va a... va a funcionar igual. Es útil en la exploración de datos, permite identificar de forma rápida y eficiente las variables más importantes. Bien. Gracias a este método, ya vamos a ver en qué consiste, este estadístico, es posible estimar el error de validación sin recurrir a estrategias computacionalmente costosas como, por ejemplo, la validación cruzada. Bien, acá una advertencia o aclaración que no aplica para series temporales. Ya vamos a ver a qué se refiere con esto y por qué nos ahorra la validación cruzada. Bien, que ya vimos que siempre que ejecutamos validación cruzada para un espacio de búsqueda grande, lo vimos, ¿se acuerdan? Que nos pasó en el algoritmo de vectores de soporte, que se quedó mucho tiempo trabajando en el entrenamiento porque escala muy mal, ¿se acuerdan? Para grandes tamaños de muestra, el de vectores de soporte. Bien, cuando haces validación cruzada. Esto nos ayuda para eso. Y después, la última ventaja es que Random Forest es adecuado para conjuntos de datos con gran número de observaciones. Bien, lo que demuestra que escala bastante bien. ¿Cuál es la desventaja? Es que la combinación de múltiples árboles siendo ejecutados de forma simultánea reduce la interpretación de los resultados, ¿sí? Esa es la principal desventaja respecto a lo que vimos en el árbol único, ¿sí? En la clase pasada. Bien, como era muy fácil de interpretarlo, bueno, eso se pierde. ¿Por qué? Porque hay muchos árboles siendo ejecutados en simultáneo con distintos subconjuntos de datos y de los cuales se obtienen distintos resultados. Entonces, al tratar con predictores continuos, ¿sí? Esto también lo teníamos en el árbol de decisión, esto lo heredamos del árbol de decisión, se pierde parte de la información al categorizar durante la división de los nodos, ¿sí? Recuerdan que al binarizar, ¿sí? Al bifurcar el subconjunto de datos utilizando una variable continua, se parte el dataset en dos, ¿sí? Y a eso se refiere con esta pérdida de información. Pasa también en las categóricas, pero es peor en las continuas. Entonces, en base a cómo la calcula, ¿se acuerdan? Al punto de corte, ¿sí? Entonces, la técnica del Recursive Binary Splitting, que es esta bifurcación que vimos en la clase pasada,
favorece a los predictores continuos o cualitativos con muchos niveles, ya que tienen mayor probabilidad de contener un punto de corte óptimo por azar. Bien. Está puesto en términos positivos o de forma positiva, pero en realidad lo que pasa es que cuando tenés pocos niveles, o sea, puesto en forma negativa, cuando tenés pocos niveles, es malo el punto de corte. Bien, cuando tenés pocos niveles en la muestra de una variable, es malo el punto de corte, ¿sí? O en términos de una variable continua, cuando el rango es corto, el rango de valores posibles es corto, no calcula bien el punto óptimo. Bien, entonces, eso en combinación con que se va bifurcando el set de datos, se va dividiendo en cada vez subconjuntos más chicos. Bien, si agarras una variable en el tercer nivel de decisiones, ¿sí? O sea, en la profundidad 3 del árbol sería, llegan, por ejemplo, no sé, 20 observaciones a ese nodo de decisión. Entonces, esas 20 observaciones, lo más probable es que tengan un rango corto de valores posibles en cada variable. ¿Me explico? Entonces, que le haga la pregunta óptima en ese nivel es muy difícil. Bien, a eso se refiere. Ya vamos a ver más adelante, la creación de las ramificaciones de los árboles se consigue mediante el método del recursive binary splitting, que es el mismo que vimos la clase pasada, y que ya sabemos cómo funciona. Bien, este algoritmo identifica y evalúa las posibles divisiones de cada predictor, es decir, de cada variable, acorde a una medida, que puede ser el RSS, el Gini o por entropía. Bien, y los predictores continuos o predictores cualitativos con muchos niveles tienen mayor probabilidad de contener solo por azar algún punto de corte óptimo, lo que ayuda, pero puesto en términos negativos, los que tienen un rango corto, es lo mismo que expliqué recién, se ven perjudicados. Bien. Y por último, lo mismo que el árbol no es capaz de predecir fuera del rango observado en los datos de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo entreno y el valor máximo de habitaciones que tiene una casa es 6, por decir algo, y aparece luego para predecir una casa con 7 habitaciones, no vas a ver, a ver, no es el mejor ejemplo quizás, pero quizás con una variable continua sería mejor, pero le va a costar. Bien, a eso se refiere. Sí, sería un valor atípico, pero se refiere a eso. Bien. Pasa que en el ejemplo de la casa quizás no es el mejor ejemplo. Bien. Entonces, ¿alguna duda? No. No, bien. Entonces, vamos a los métodos de ensamblaje. Bien. ¿Y a qué se refieren con los métodos de ensamblaje? Todos los modelos de Machine Learning que hemos visto siempre tienen el problema, bien, o el desafío, mejor dicho, de sesgo versus varianza. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el tuning o la optimización de los hiperparámetros en busca de equilibrar estos dos conceptos contrarios, podríamos decir, antagónicos. ¿Por qué? Porque o nuestro modelo está sesgado, ¿sí? O tiene alta variabilidad, alta varianza. Bien, ¿y a qué nos referimos con esto? Vamos a definir ambos y nos va a servir para todos los modelos, ¿sí? El sesgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se refiere al punto en cuanto nos desviamos en las predicciones de lo real. Bien, podría ser el error, ¿sí? En regresión. ¿Sí? Vimos que si estoy, vamos a poner por ejemplo, si estoy sesgado hacia la derecha, bien, quiere decir que estoy prediciendo siempre por arriba, por ejemplo, por decir algo, bien. ¿Se acuerdan cuando veíamos la distribución de los errores? Bueno, ahí podíamos apreciar el sesgo, bien.
si estábamos sesgados hacia un lado, es decir, hacia arriba o hacia abajo de los valores reales. Bien. También veíamos, por ejemplo, que el sesgo cambia dependiendo de en la parte de la curva donde nos encontramos, ¿sí? Lo que nos pasó en muchos ejemplos era, por ejemplo, que era el modelo malo para predecir en la parte de la curva que eran altos los valores. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más aumentaba el precio de la cosa que estábamos prediciendo, más lejos estaba lo predicho de lo real, ¿sí? Es decir, el sesgo no es siempre el mismo para todas las partes de la curva predicha. Por ejemplo, acá se da el ejemplo de que si la relación sigue un patrón no lineal, un modelo de regresión lineal, independientemente de cuántos datos disponga, no podrá nunca modelar adecuadamente la relación y tendrá un sesgo alto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está mirando relaciones lineales en un modelo donde las relaciones son no lineales. Por otro lado, la varianza, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a cuánto cambia el modelo en función de los datos utilizados en el entrenamiento. Idealmente, un modelo no debería cambiar demasiado ante pequeñas variaciones de los datos de entrenamiento. Si esto ocurriese, lo que está pasando es que hay alta varianza. ¿Bien? Puesto en otros términos, ¿sí? Esto es lo que nos referíamos cuando hacíamos el overfitting. ¿Bien? O cuando incurríamos en el problema del overfitting. ¿Sí? Si yo estoy sobreajustando un modelo, lo estoy entrenando de más, bien, voy a tener alta varianza, pero bajo sesgo. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de predecir sin cometer muchos errores, bien, los datos de testing. ¿Por qué? Porque fue sobreajustado, es decir, se aprendió de memoria los datos de entrenamiento. Entonces, por eso tiene varianza alta, ¿sí? Se equivoca mucho al predecir los datos de testing. En términos de un problema de clasificación, tendría una precisión del grupo de testing mucho más baja que la del grupo de entrenamiento. Bien, ahí estaríamos hablando de varianza alta, pero bajo sesgo, ¿sí? Entonces, por eso habla de el desafío de equilibrar estos dos problemas, ¿sí? Entonces, por el otro lado, si estuviésemos ajustando de menos, bien, sea el modelo que sea, tendríamos varianza más baja, pero un sesgo más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo sería más flexible a la hora de predecir el grupo de testing, es decir, la varianza sería más baja, pero el sesgo sería más alto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hemos capturado menos la relación entre los predictores y la variable objetivo. ¿Bien? Entonces, nada, hay que saber equilibrar los dos. Esto está puesto acá, pero en realidad aplica a todos los modelos. Bien, en el modelo de, esto lo podríamos apreciar de forma muy gráfica, en el modelo de vectores de soporte. Bien, no hicimos mucha práctica de eso, pero en los ejemplos que vimos podíamos apreciar cómo cuando se sobreajustaba el modelo, y recuerden que se sobreajustaba muy fácil, ¿qué es lo que pasaba? La varianza se volvía alta, es decir, se aumentaba el error del grupo de testing, ¿sí? En contrario a el sesgo que se reducía. ¿Bien? ¿Por qué puse eso de ejemplo? Porque es el modelo que hemos visto que se sobreajusta casi automáticamente. ¿Bien? Tiene ese problema, que es que tiene un uso muy, como muy específico. ¿Bien? Porque recuerden que vimos que tenía como ventaja que escalaba muy bien para muchas variables y como desventaja que escalaba mal para muchas observaciones, es decir, tamaño de muestra grande.
Entonces, cuando aumenta la complejidad del modelo, existe una mayor flexibilidad para adaptarse a las observaciones. Bien, lo que conlleva a la reducción del sesgo. Bien, y predice mejor. ¿Cuál es el problema? Que si llegamos al punto de sobreajuste, bien, porque nos pasamos de complejidad, también recuerde que lo vimos en redes neuronales, cuando se ajusta demasiado, en base a los modelos de entrenamientos, no predice bien las observaciones, es lo que les comentaba recién. Entonces la varianza sería alta. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Justamente el equilibrio de complejidad del modelo sin incurrir en sobreajuste. Bien. Muchas veces nos preguntamos, creo que me fui, acá estoy, creo, ¿por dónde iba? Acá. Muchas veces nos preguntamos cuál sería el problema con tener, por ejemplo, 99% de precisión, por decir, un valor altísimo. No es un problema, es un drama eso. Claro, porque estaríamos sobreajustando. Entonces, hace unas horas pensaba que era genial, pero no, me di cuenta que los modelos que hice, cuanto más accuracy tienen, llegado a cierto punto, ¿no? Con más del 90 y pico, claro. Y después un desastre. Y la realidad, a eso se refiere. Justamente a eso nos referimos. Estarías cayendo en el problema del sobreajuste, entonces decir, bueno, ¿y cuál es? Ahí vendría la pregunta que nos hacíamos. ¿Y cuál sería el problema? Bueno, sería justamente que estarías tratando con un problema de alta varianza. ¿Qué sería esto? Que sería malo para predecir nuevas observaciones, ¿sí? Observaciones de validación o observaciones de nuevas. Por supongamos que ponemos el modelo a predecir de forma productiva, es decir, lo implementamos, y supongamos que lo implementamos sobreajustado a un dataset de entrenamiento. Cuando vengan las nuevas observaciones, va a errar un montón, ¿sí? Porque tiene alta varianza, ¿sí? Entonces, otra forma de ver esto, perdóname, no tengo un grafiquito. ¿Cómo te das cuenta que es overfitting? ¿Ahí había un número en particular? O sea, cuando estás... Sí, habíamos visto por convención, lo que se hace es comparar el valor, vamos a suponer que es clasificación del problema para hablar de un estadístico puntual. Por ejemplo, en clasificación, el overfitting lo tenés cuando tu precisión del grupo de testing es 5% más que la del grupo. No, 5% menos que la del grupo de entrenamiento sería. Bien, es decir, si tu grupo de entrenamiento tiene una precisión del 99 y tu grupo de testing tiene una precisión del 90, claramente aprendió más o por demás del grupo de entrenamiento. Perfecto. Si fuese... Perdón, lo ideal sería que no tuviesen mucha diferencia, o sea, entre los dos. No, que hubiese diferencia y que fuese más grande el grupo de entrenamiento, la precisión. Ok, que el entrenamiento sea un poco mayor, digamos. Que sea mayor. Tenga diferencia. Okay. Que el de testing. Claro, que tenga una diferencia significativa. Entonces, en un problema de regresión, habría que hacer un análisis, se ve más en un análisis gráfico, ¿sí? Es más como fácil de explicar o de ver en un análisis gráfico, porque ¿cómo veríamos es decir, cómo veríamos si hay sesgo o si hay varianza? Bien, si hubiese sesgo, lo veríamos en lo que nos pasaba en la mayoría de los problemas de regresión que hicimos, en los errores, cuando hacíamos, ¿se acuerdan los 4 gráficos que hacíamos de los errores, de la distribución de los errores? ¿Se acuerdan que siempre nos daba una distribución parecida a la normal? Nunca llegábamos a que se distribuyesen normal los errores. Y muchas veces nos daba que estaba la distribución corrida o hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es el sesgo. Bien. Si hubiese varianza, tendríamos la distribución en el medio, ¿sí? La distribución normal
en el medio, es decir, ni corría hacia la izquierda ni hacia la derecha, pero la campana sería más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos más errores tanto por arriba de la curva como por debajo. ¿Bien? Esa es la forma gráfica de verlo, ¿sí? También la varianza la veíamos con el tema del la heteroscedasticidad. ¿Bien? Cuando venían las variables de las observaciones de testing, ¿sí? Para comparar, y de ahí salía el error, veíamos que no era consistente porque se crecían los errores a medida que aumentabas la muestra. Bien, entonces, ¿en dónde estaba? Moví el coso sin querer, ahí está. Entonces, ¿cómo controlamos? ¿Cómo equilibramos? Sería la palabra. Sesgo y varianza. Bien, por lo general, un árbol pequeño con pocas ramificaciones va a tener poca varianza, bien, porque es difícil que esté sobreajustado un árbol solo, pero va a tener sesgo. ¿Por qué? Porque es difícil que capte la relación precisa entre las variables porque va a estar incurriendo en los problemas que ya vimos, ¿sí? Lo que se traduce en un alto sesgo. Por otro lado, un árbol grande, es decir, sin podar, se va a ajustar mucho a los datos de entrenamiento. Bien, ¿se acuerda que al principio de la clase vimos que teníamos 97% de precisión, por ejemplo? Lo que reduce el sesgo, pero incrementa la varianza. Una forma de solucionar este problema son los métodos de ensamble. Bien, ¿en qué consiste? Un método de ensamble consiste en combinar múltiples modelos, bien, en este caso serían múltiples árboles, con el objetivo de lograr este equilibrio. Bien. Entonces, como va a estar equilibrado, tanto el sesgo como la varianza va a conseguir mejores predicciones que cualquier árbol entrenado por separado. Bien. ¿Por qué? O porque incurre en un problema o incurre en el otro. Bien. Entonces, combinando muchos árboles pequeños, se equilibra el problema. Bien. ¿Cuáles serían los métodos de ensamble que vamos a ver? Tenemos el bagging. No puedo. Quiero subrayar siempre y me voy para abajo. El bagging lo que hace es ajustar múltiples modelos, cada uno con un subconjunto distinto de datos de entrenamiento, predice por separado, es decir, hace cada predicción por separado, y luego se agregan. Bien, cada uno aporta su precisión. Se toma la media de todas las precisiones, muy parecido a lo que hacemos en, ¿se acuerdan? Validación cruzada. Si fuese una clasificación sería la moda. Bien, pues no se hace el promedio de las predicciones, ¿no? Entonces, Random Forest, que es lo que vamos a ver ahora, entraría en esta categoría. Bien, se hacen los múltiples entrenamientos, es decir, un entrenamiento por árbol, se calcula el promedio, si lo que estamos calculando es un precio, por ejemplo, se calcula el promedio de todas las predicciones, y en base a eso sale la predicción final. Si fuese categórica, se calcularía la más frecuente, que es lo mismo que decir que la moda. Luego tenemos el otro método, acá Random Forest no entraría, que es ajustar secuencialmente, bien, en lugar de al unísono, en lugar de forma sincronizada, no me sale la otra palabra, sí, al unísono sería, de forma paralelizada, por ejemplo. Lo que se hace es hacerlos de forma secuencial. Bien, a estos entrenamientos, a estos modelos sencillos se los llama weak learners o métodos de aprendizaje débiles. Bien, de forma que cada modelo aprende de los errores del anterior. Al modelo final, lo que se llega es la medida de las predicciones. Bien, si fuese una variable continua, o si fuese una cualitativa, o si fuese clasificación, sería la moda. Bien,
Los modelos más comunes son el gradient boosting, que seguramente lo han escuchado, el stochastic gradient boosting, que es similar o se desprende de este, solo que agrega métodos estocásticos, y el ADA boosting. Bien, para que tengan como referencia el boosting, bien, la lógica es muy parecida, no sé si les suena ya, o si lo asociaron, a cómo trabajaban redes neuronales. ¿Se acuerdan? Teníamos una red con neuronas y en cada capa se le pasaba la información a la capa siguiente, ¿bien? De forma tal que aprendía de las capas anteriores, eso lo iba iterando, ¿bien? Y en ese proceso se iba aprendiendo de las relaciones. Bueno, no de la misma forma, pero la lógica se asemeja. ¿En qué sentido? En que es secuencial y aprenden de forma secuencial. Bien. También habrán notado que habla de que se calcula el promedio si fuese una regresión y la moda si fuese una clasificación. Bien. Y lo menciona como que es lo mismo que está haciendo con el anterior. ¿Sí? ¿Cómo solventa el boosting o los modelos basados en boosting el tema del equilibrio? Bueno, básicamente porque los primeros, bien, vieron que dice que calcula el promedio de todos los modelos. Bueno, si hay modelos que aprendieron al principio, es decir, se van a equivocar bastante, y modelos que siguen en la secuencia de forma posterior, después de los primeros, y que aprenden de los errores del primero, entonces los modelos que vienen segundo, ¿qué va a pasar? Van a tener menos errores. Los modelos que vienen en la tercera ronda van a tener menos errores que la segunda. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que los primeros van a tener un sesgo alto, pero baja varianza. ¿Por qué? Porque son sencillos y no van a estar nunca sobreajustados. ¿Bien? Porque recién están empezando a conocer el set de entrenamiento y sus relaciones. Al contrario, con los últimos modelos que vayan en la secuencia, les va a pasar lo contrario. ¿Sí? Van a tener bajo sesgo. ¿Por qué? Porque han aprendido de los errores de todos los modelos anteriores y lo han ido minimizando, ¿no? Y van a tener alta varianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente tienden a estar sobreajustados. Bien. Entonces, al hacer el promedio, es que se logra el equilibrio, básicamente. Bien. Uno lo hace utilizando múltiples modelos en simultáneo y el otro de forma secuencial. Pero me explico cómo cada uno logra lo mismo de forma distinta. Nosotros nos vamos a enfocar por ahora en este, ¿sí? Porque el modelo que nos interesa entra en esta categoría. Ambos buscan reducir el error total, obviamente. Para eso están aprendiendo las relaciones y es lo que tienen en cuenta a la hora de justamente mejorar como modelo. ¿Bien? Solo que ya vimos cómo lo hace cada uno. Bien, acá está el procedimiento del que nos interesa a nosotros, del bagging, que es un diminutivo de, perdón, una concatenación de dos palabras de Bootstrap Aggregation, bien, y hace referencia a el empleo del muestreo repetido con reposición, bien, bootstrapping, con el fin de reducir la varianza en algunos modelos de aprendizaje estadístico, como los que están basados en árboles. Bien, acá explica, básicamente lo que nos interesa a nosotros es lo que hace, que es dividir el grupo de entrenamiento en n subconjuntos, bien. Si quieren, pueden investigar más sobre el método del bootstrapping. Lo que nos interesa a nosotros es que para el caso de los árboles de decisión, árboles en plural,
gracias a su naturaleza de bajo sesgo, pero alta varianza, bien, ¿cómo nos ayuda este método a nosotros? Bien. De la siguiente forma. Va a generar B, pseudo conjuntos de entrenamiento mediante el bootstrapping a partir de la muestra original. Bien, que es lo que les comentaba. Va a entrenar a cada árbol de las B muestras del paso 1, cada árbol sin restricciones, o con restricciones mínimas, bien, es decir, con un podado muy mínimo, con un criterio, ¿sí? Así como vimos la clase pasada, un criterio de parada a lo sumo, bastante mínimo, por lo que va a tener varianza alta, pero bajo sesgo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente no están podados. En la mayoría de los casos, lo que se hace es tener como criterio de parada un mínimo de observación por nodo terminal. El valor óptimo de este hiperparámetro puede obtenerse comparando el out of band error. Ya vamos a ver qué es lo que significa. O simplemente por validación cruzada, como ya conocemos. Luego, para cada nueva observación, va a obtener la predicción de cada uno de los B árboles. Bien, esta cantidad de árboles la vamos a poder definir nosotros. Va a ser uno de los hiperparámetros a trabajar. Y el valor final de la predicción se obtiene como la media de las B predicciones en el caso de las variables cuantitativas y la moda si fuese una clasificación. Bien. Entonces, ¿cómo se entrena un modelo de Random Forest? Lo que se hace es, siguiendo esta lógica, bien, trabajar con árboles de regresión, no, de decisión, ¿sí? Va a ser de regresión, si es regresión, de clasificación, si es clasificación. Vamos a suponer un set de datos, ¿sí? En donde tenemos un predictor que se lleva la mayoría del peso de la predicción. Por ejemplo, en el ejemplo de la clase pasada sería la cantidad de habitaciones. Vimos, ¿se acuerdan? Que en el primer nodo de decisión, en la primera bifurcación, teníamos la cantidad de habitaciones. Era porque era la variable o el predictor con más peso. Bien, en base a eso se decidía casi todo el precio de la casa. Vamos a suponer ese caso, esa circunstancia. El resto de las variables pueden ser o no más o menos influyentes, pero vamos a suponer un caso en donde tenemos una que tiene casi todo el peso. En ese escenario, ¿sí? Casi todos los árboles, bien, estarían dominados por el mismo predictor, ¿sí? Y serían muy parecidos entre ellos. O sea, es como si repitiésemos el proceso sin cambiar nada n veces. No obtendríamos resultado distinto, obtendríamos casi siempre el mismo resultado. Entonces, ¿qué hace Random Forest? Random Forest evita este problema haciendo una selección aleatoria de predictores. Bien, vamos a llamar a esa cantidad de predictores M antes de evaluar cada división. De esta forma, si tenemos un promedio de divisiones, bien, en algunas no se va a poner a este predictor que se llevaba todo el peso. ¿Para qué? Para que no todas las predicciones, para que no todos los árboles hagan lo mismo, ¿sí? Entonces vas a tener árboles en donde tenés esta variable más importante y árboles en los que no. En los que no la tenés como más importante, vas a tener resultados completamente distintos, ¿bien? Y por eso después se hace el promedio. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué pasa si hago que haya igual cantidad de árboles que de predictores? Bien, en ese caso, los resultados entre hacer Random Forest y hacer bagging con cualquier modelo serían lo mismo, bien.
recordemos que el Bagging dividía por cantidad de variables. Bien. En Random Forest lo puedes hacer o no. Si son igual la cantidad de predictores que la cantidad de árboles, sería lo mismo hacer los dos. Sería lo mismo hacer Random Forest, o sea, la lógica de Random Forest que la lógica de Bagging. Entonces, ¿cuál sería la cantidad óptima de árboles? ¿Sí? Para no sobreentrenar el modelo. Hay recomendaciones. Una sería ir por la estrategia de la raíz cuadrada del número total de predictores, bien, para un problema de clasificación, por ejemplo, es decir, que la cantidad de árboles sea parecida a la raíz cuadrada de la cantidad de predictores. Es decir, si tengo 9 predictores, que es un dataset promedio, ¿sí? Como los que hemos trabajado, tener 3 árboles. Bien. La otra estrategia sería 1/3 del número de predictores para problemas de regresión. En este caso, bueno, sería lo mismo, justo porque 3 por 3 es 9, pero esta es la otra estrategia. Una estrategia para clasificación tenemos la raíz y una estrategia para regresión puede ser por 3. Bien. Y la otra es que si los predictores están muy correlacionados, los valores pequeños de M consiguen mejores resultados. Perdón. Entonces, si sabemos a priori, por ejemplo, porque hicimos una matriz de correlación y vemos justamente esto, que están correlacionados los predictores, podemos ir por la estrategia de elegir pequeña cantidad de árboles. Bien. Acá nos presentan 3 estrategias estáticas de elegir la cantidad de árboles. Bien, que la podemos utilizar para un modelo preliminar, por ejemplo. Sin embargo, siempre hay una mejor forma, una forma dinámica de encontrar, quizás dentro de un espacio de búsqueda, la cantidad óptima de árboles de decisión. Bien. Al igual que con los modelos de Bagging, el Random Forest no sufre problemas de overfitting por aumentar el número de árboles creados en el proceso. Bien. ¿Por qué? Porque después se calcula el promedio. ¿Sí? Ya vimos que podríamos ir hasta m igual a p. Bien. Que es decir, igual que la cantidad de predictores, y no estaríamos incurriendo en overfitting. Bien, el overfitting se solventa bastante utilizando estos métodos. Bien, como que lo tienen en cuenta para no incurrir, ¿sí? Porque de por sí el modelo equilibra sesgo y varianza. Bien. Y alcanzado un determinado número de submodelos, ¿sí? La reducción del error de testing, bien, se estabiliza, ¿sí? Va a llegar a un punto en donde estás. Esto lo que quiere decir implícitamente es lo siguiente. Que va a llegar a un punto en donde no tenés más reducción del error, ¿sí? O en términos de clasificación, no tenés más ganancia de precisión. Bien, solo estarías, al agregar más árboles, incrementando el costo computacional y no estarías reduciendo el error. Bien, entonces sería innecesario, aunque no estuvieses sobreajustando. Bien, entonces, para no cometer ese error, entra este concepto, el out of band error. Bien, ¿por qué es importante? ¿Sí? Porque nos ayuda a resolver un problema que es el costo computacional que trae hacer la búsqueda de la combinatoria de hiperparámetros mediante validación cruzada. Debido a que el Bagging en todos los modelos que hacen este procedimiento, debido a cómo trabaja, bien, es posible estimar el error de test, si estuviésemos hablando de regresión, sin necesidad de la validación cruzada. ¿Cómo? Básicamente, porque trabajamos con pequeñas muestras,
se puede ver la comparación, ¿no? Estamos trabajando con pequeñas muestras, se calcula el promedio, entonces también tengo promedios de errores, ¿sí? Es muy parecido a lo que se hace en la validación cruzada. Entonces, ¿cómo funciona? Bien. Gracias a que estamos trabajando con pequeñas muestras que generamos mediante bootstrapping, en promedio, cada ajuste va a usar aproximadamente solo 2/3 de las observaciones originales. Bien. Al tercer tercio, ¿sí? Lo podríamos llamar el out of bag, ¿sí? O sea, el que queda afuera. Entonces, si para cada árbol que estemos entrenando, mediante el proceso de debugging, se registran las observaciones que estoy trabajando, se puede predecir la respuesta de una observación dada haciendo uso de aquellos árboles en las que esa observación no esté. ¿Me explico? Si yo tengo, por ejemplo, 3 árboles, vamos a seguir la estrategia de 9 predictores y 3 árboles. 1/3, es decir. Si yo divido mi muestra en 3, ¿sí? En cada árbol hay observaciones que no están en los demás. Bien. Entonces, ahí tengo como una especie de validación cruzada en la que puedo usar la observación del árbol 1, es decir, una observación incluida en el árbol 1, para testear los resultados de la predicción del árbol 3. ¿Por qué? Porque el árbol 3 no fue entrenado con esa observación que fue utilizada para entrenar el árbol 1 y viceversa. ¿Sí? Entonces, ven cómo puedo hacer validación cruzada. ¿Sí? Para calcular los errores. Entonces, si para cada árbol yo registro qué observación está en ese árbol, las puedo utilizar para testear los otros árboles. Bien. Entonces, siguiendo este proceso, se pueden obtener predicciones para las n observaciones y con ellas calcular el error cuadrado medio, si fuese regresión, mediante out of bag. O el error de clasificación, bien, es decir, lo que sería la falta de precisión, si fuese clasificación. Como la variable respuesta de cada observación se predice empleando únicamente los árboles en cuyo ajuste no se participó, el out of bag sirve como una estimación del error de test. Básicamente lo que les comentaba recién. Y si el número, es decir, la cantidad de árboles fuese lo suficientemente alta, sería lo mismo que hacer el validación cruzada dejando uno afuera. Bien. No lo hemos hecho este método, pero se puede entender la similitud, ¿no? Entre la validación cruzada que estamos acostumbrados y este nuevo concepto. Bien. Entonces, esta es una ventaja implícita de todos los métodos de debugging y por lo tanto Random Forest, por comportarse como uno, la hereda. Bien. Y nos evitamos hacer la validación cruzada, ¿sí? Que ya sabemos que puede ser costoso computacionalmente porque está entrenando y testeando de a 200, por ejemplo, de a 200 modelos al unísono, ¿sí? Entonces, con esto podemos optimizar hiperparámetros sin necesidad de ese procedimiento tan costoso. ¿Cuáles serían las dos limitaciones o desventajas de este concepto? El primero es que no es adecuado cuando las observaciones tienen relación temporal. Bien, vimos que al principio hacía una advertencia de que no servía para series temporales, perdón. ¿Por qué? Porque la selección de las observaciones que participan... Uy, que toqué. Me fui. ¿Dónde estábamos? Acá. No sé qué toqué. Les comentaba porque la selección de las observaciones que participan en cada entrenamiento, al ser aleatoria, no va a respetar el orden temporal y estarías introduciendo observaciones del futuro. Bien, no tendría sentido. Imagínense cómo es un set de datos
de serie de tiempos. Recuerden, tenemos un objeto de estudio, bien, y su estadio para distintos periodos de tiempo. Entonces, como las observaciones son periodos de tiempo, estadios del objeto de estudio en distintas líneas temporales, ¿se entiende cuál sería el problema? Estarías mezclando distintas líneas de tiempo para la predicción, por ejemplo. ¿Sí, Esther? Ay, profe, no sé si lo dijiste antes, pero, o sea, que esto no serviría para el estudio de precios ni nada de eso. No, sí, pero no cuando se tiene en cuenta en series de tiempo. O sea, serviría para todos los ejemplos que ya vimos, no hemos visto series de tiempo, pero tengan en cuenta que no sirve para las series de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre una serie de tiempo y datos de corte transversal, bien, que son los que estamos acostumbrados a trabajar? Es que la serie de tiempo estudia al mismo individuo a lo largo de distintos periodos de tiempo, justamente, bien, y lo que estamos acostumbrados a ver es muchos individuos con características similares o no, pero en un solo periodo de tiempo, bien, es decir, casas o activos, por ejemplo. Son muchos activos, lo que sea, casa, auto, lo que sea, en un solo periodo de tiempo, bien, o no, pero la serie de tiempo, la diferencia es que es un solo objeto, muchos periodos de tiempo, ¿bien? Bueno, por lo menos el último ejercicio, el del parcial, que tenía varios años, ese no lo pudiésemos hacer con esto. O tendríamos que sacarle toda esa variable. Sí, o sea, sabía que me iban a preguntar eso. Ese sí es un corte transversal. Ahí los tiempos que tenías es el tiempo de fabricación, o la edad, por ejemplo, sería si fuese una persona, ¿sí? O la antigüedad del objeto, ¿bien? A lo que se refiere a serie de tiempo sería, por ejemplo, si tuvieses, vamos a decir, los ingresos, el PBI de un país, por ejemplo. Tenés un país, vamos a poner Argentina, Estados Unidos, el que sea, uno solo, en 50 años, por ejemplo. Entonces tendrías 50 observaciones, bien, una por año, ¿sí? Y para cada variable vamos a poner población, etcétera, todas las variables económicas, macroeconómicas, para cada año. Bien, esa es la diferencia. En el parcial tenían muchos autos que fueron producidos en distintos periodos de tiempo, pero no, eso no lo hace serie de tiempo. Ok. Bien. Si nos da tiempo, quizás vemos un ejemplo, pero no está en la planificación, no está en el programa. Sí, hay que podríamos predecir las notas, quizás el promedio de todas sus notas. Podría ser la variable a predecir. Pero sí, no sé si es el mejor ejemplo. Habría que ver un ejemplo mejor como variables. Se utiliza para variables macroeconómicas, por ejemplo, porque tiene que ser algo que viva mucho tiempo, como un país, por ejemplo. Tiene más sentido para series temporales. El tercer tipo de dataset, que combina los dos anteriores, es decir, series de tiempo y corte transversal, sería datos de panel, se lo conoce. ¿Por qué sería la combinación? Porque ahí tendríamos muchos individuos, por ejemplo, podrían ser personas, ¿sí? Supongamos que queremos predecir su sueldo, tendríamos muchas personas, por ejemplo, las personas de una ciudad, a lo largo de distintos periodos de tiempo. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, con los censos, ¿sí? Vos tenés un censo cada tantos años, bien, cada 10. Entonces, por ejemplo, tendrías a todas las personas a lo largo de, por ejemplo, 3 periodos de tiempo, ¿sí? Entonces tendrías a la primera persona en sus, vamos a poner 25, ¿sí? Entre 25 y 30, una cosa así, por decir algo. Después, en el segundo censo, a la misma persona alrededor de los 35,
en el tercer censo en los 45 y así, bien, lo tendrías a lo largo de varios censos, hasta que se jubile, por ejemplo. Y después tendrías a la segunda persona de vuelta 4 veces y así sucesivamente. Bien. Esos serían los ejemplos de 3 datasets distintos con estructuras de datos distintos. Bien. Esto venía a aclarar a que hacía referencia de que no sirve para hacer esto. Bien, ¿me explico? El tercer tipo de datos, el tercer tipo de set de datos, el de... Franco. Sí. Ahí en el chat puse... Sí, lo vi. Eso, fantástico. Bueno, nada más quería aclarar. Sí, ahí lo terminaba al cerrar la idea. Y el Random Forest, esto lo hice, digamos... ahí, Random Forest. Sí, y lancé la optimización y me dio esos valores para el problema exacto de los autos usados. O sea que sería... Es útil. Sí, sí, es muy usado, porque justamente casi todas son ventajas, ¿no? Exacto. Es flexible, consistente, no termina de ser a prueba, vamos a poner entre comillas, no termina de ser a prueba de outliers, pero tampoco se cae, o sea, a lo sumo perderá un poquito de precisión, pero tampoco tanto. Y lo mismo con los nulos, ¿sí? Si tienes nulos, no se cae. Zafás del one hot encoding. Y zafás del one hot encoding. Desventaja, la más grande que tiene quizás, es que pierde completamente interpretabilidad de las relaciones, pero si no es tu objetivo, listo, no tenés ninguna desventaja. 2000 modelos, nosotros vemos una fracción de los modelos que hay. Realmente me gustaría que hay muchos. Un mapa completo, de los más usuales. Sí. De entre los que pusiste, se utiliza, de entre los 5 que pusiste, linear regression, como obviamente vamos a hablar de un problema de regresión, sí, como base, bien, o como contra lo que comparar, por ejemplo. O, por ejemplo, se utiliza un árbol de regresión para... Sí, justamente un árbol de regresión como modelo base contra lo que comparar. Y luego las distintas iteraciones de otros modelos más complejos para comparar también versus el modelo base o modelo preliminar. También porque justamente árbol de decisión se utiliza como parte del proceso estadístico descriptivo. Sí, el análisis descriptivo. Pero sí, se utilizan esos. O sea, los últimos 2 son los más utilizados porque son bastante más potentes, justamente. Sin pasar a los que ya son mucho más potentes. ¿Sí? ¿Y cuáles son los mucho más potentes? Perdón que pregunte. Un spoiler. Acá, donde me pasé, estaban los ejemplos de los que hacen boosting, a diferencia de bugging, aunque acá comenta que el resultado es el mismo. Son más potentes porque, bueno, te faltó redes neuronales, por ejemplo, ahí, que también se utiliza bastante. Sí, por supuesto. Y acá tenés el ejemplo. Bueno, sí está gradient boosting y el stochastic gradient boosting. Bien. Y luego el AdaBoost y el... X, no me acuerdo cómo era, si era XG Boosting o era algo así, o GX Boosting. Es G-Boosting, G-Boost. G-Boost. Es este mismo, bien, es el Gradient Boosting hecho acotado. Pero sí, esos son, a ver, el otro día los busqué para comentarlo en clase y lo perdí. Debe estar en historial en algún lado. Pero sí, básicamente son estos. No entra al parcial Gradient Boosting, pero lo vemos al último, si da tiempo, en lo último de la materia. Lo perdí a la consulta que había hecho. Pero sí, básicamente eran los que vimos. A ver. Bueno,
sigamos para ir cerrando toda la parte. Creo que acá la encontré. No, mentira, no la encontré. Bueno, sigamos. Estábamos en lo último ya, antes, y ya vamos cerrando. La parte práctica la vemos el miércoles. Hasta acá estábamos. El segundo, no sé si lo leí, la segunda desventaja es que el preprocesado de los datos de entrenamiento se hace en forma conjunta, por lo que las observaciones out of bag, es decir, no incluidas en el árbol dado, pueden sufrir de data leakage. ¿Y qué es esto? Filtrado de información. Es como si espiase, vamos a decir, de forma metafórica, las observaciones con las cuales va a testear. Bien. Si fuese así, estas estimaciones de este error de out of bag tienden a ser demasiado optimistas. ¿Por qué pasa esto? ¿O a qué se refiere con este problema, con esta desventaja? ¿Vieron en la práctica cuando hacemos el preprocesado de datos? Por ejemplo, cuando hicimos el pipeline, que al pipeline lo definimos primero y luego lo entrenamos o lo ajustamos por separado para el grupo de entrenamiento de las variables independientes que para el grupo de entrenamiento, que para el grupo de testing de las variables independientes. Vieron que hacíamos en dos líneas de código diferentes, que uno tenía fit transform y el otro transform solo. Bueno, justamente eso es para evitar esto que acá define como el data leakage o filtrado de datos, ¿sí? Como que se filtra la información. ¿Por qué? Porque si el modelo conoce, mediante este filtrado de información, mediante este como espionaje de información, podríamos decir, la información del grupo de testing, ¿sí? Va a predecirlas mejor. ¿Por qué? Porque en un punto de todo el proceso, en un punto del preprocesado, las espió. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener menos error de testing, ¿sí? Porque en un punto las espió. ¿Bien? A eso se refiere. Entonces, para evitar esto, hay que hacer el preprocesado de forma explícita por separado, idealmente. ¿Bien? Si se hace dentro del árbol, bien, o como no se hace directamente, sufre este problema, ¿bien? No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo si había formas de detectar que si estaba pasando esto o no. Creo que nunca lo testeé, pero en conclusión, suele ser más optimista o menor, ¿sí? El error, ¿bien? Ya me voy a fijar en la práctica si está esto considerado. Entonces, en un muestreo realizado por Bootstrapping, ¿sí? Si el tamaño de los datos de entrenamiento es n, cada observación tiene la probabilidad de ser elegida de n sobre 1. ¿Bien? De 1 sobre n, ¿sí? O sea, obvio, si somos 1.000.000 los que estamos participando de un sorteo, ¿cuál es mi probabilidad de ganar? 1 sobre 1.000.000, ¿sí? Obviamente si cada uno tiene un papelito, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de no ser elegida va a ser 1 menos eso, ¿sí? Por la cantidad, ¿no? Lo que converge en lo que podemos traducir como 1 sobre e, que es aproximadamente 1/3, ¿sí? ¿Por qué? Por cómo funciona el bootstrapping, ¿bien? Entonces, todo esto, básicamente, para decir lo que les dije al principio, de que, lo que les comenté está escrito arriba, de que la probabilidad de
no estar en tal árbol, independientemente de la cantidad de observaciones y la cantidad de árboles, es de 1/3, ¿sí? ¿Por qué? Porque las construcciones de los subconjuntos se hacen al azar y cada muestra está en n subconjuntos también. No es que agarra al azar 1/3, 1/3 y 1/3, ¿sí? Hace n, dependiendo de la cantidad de árboles, dependiendo de un montón de cosas, subconjuntos, y cada observación está repetida n veces en los subconjuntos. Y a lo que quiere llegar es que la probabilidad de no estar en un subconjunto es de 1/3, que es lo mismo que decir que hago validación cruzada, ¿sí? O que hago la prueba de testing con un subconjunto de entrenamiento del 66% y un subconjunto de testing del 33%, redondeando. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la probabilidad de no estar es de 1/3. A eso es lo que va, solamente que quizás de forma más complicada. Lo que nos tiene que quedar claro es eso. Entonces, la importancia de los predictores, ¿sí? La importancia en términos de pesos de las variables. Si bien es cierto que el Bagging, en este caso más específicamente el modelo de Random Forest, consigue la mejor capacidad predictiva en comparación a muchos modelos y en específico al de un árbol único. ¿Por qué? Porque es muchos árboles al unísono. Esto tiene un coste asociado, ¿sí? Que es la interpretabilidad de los predictores. Bien, entonces al tratarse de una combinación de múltiples árboles, lo que les comentaba recién, no es posible tener una representación gráfica sencilla del modelo. Y a la vez no es inmediato identificar de forma visual cuáles predictores son más importantes. ¿Por qué? Recordemos que porque no todos los predictores están en todos los árboles, ¿sí? Si igualásemos la cantidad de árboles a la cantidad de predictores, tendería los n modelos a tener un predictor más importante. Pero ¿cómo sabríamos nosotros si ese predictor es el más importante en comparación con los demás, cuando justamente tenemos n árboles? Entonces, justamente, ¿cómo podemos saber eso? Utilizando una medida que es la importancia por permutación o la impureza de los nodos. Bien, ¿de qué se trata esta importancia por permutación? ¿Sí? Lo que hace es justamente ir permutando, ir jugando con los predictores de forma tal que va testeando cómo influyen en la variación de la variable objetivo. ¿En qué consiste el algoritmo, el procedimiento? Consiste en crear el conjunto de árboles que forman el modelo y calcular una determinada métrica de error, ya sea el MCE, el error cuadrado medio, o el classification error, que es lo mismo que 1 menos la precisión. Con este valor de referencia, llamado error 0, podríamos decir, para cada predictor J, es decir, para cada variable independiente, vamos a permutar en todos los árboles del modelo los valores de ese predictor, manteniendo el resto constante. Si calculamos la métrica tras la permutación de esa variable específica, podríamos llamar a ese error J. Bien. Luego podemos calcular el incremento en la métrica debido a la permutación del predictor J como el error J menos el error 0, es decir, el error post menos el error previo sobre el error previo. Esto no es otra cosa que un cálculo de incremento, ¿no? Obteniendo si incrementa o no el error a partir de la permutación. Entonces, ¿qué va a pasar?
que si el predictor permutado, es decir, el J, estaba contribuyendo al modelo, lo que se espera es que el modelo aumente su error, ya que se pierde información que proporcionaba esa variable, ¿sí? Es decir, si yo muevo un predictor que estaba explicando el modelo, va a aumentar el error. El porcentaje en el cual se incrementa debido a esta permutación puede interpretarse como la influencia justamente que tenía ese predictor específico en el modelo. Algo que suele llevar muchas confusiones es que el predictor resulte negativo, ¿sí? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Porque si yo lo muevo, aumenta el error. Bien. Si la variable J no contribuía al modelo, al reorganizarlo aleatoriamente, se consiga mejorar ligeramente el modelo. Bien. Es por eso que esto es negativo, ¿sí? A modo general, se puede considerar que estas variables tienen una importancia próxima a 0. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Es como una forma de decir la importancia es 0 a menos que se demuestre lo contrario, básicamente. ¿Por qué? Voy a ir jugando de forma iterativa o permutando los predictores, ¿sí? Para ver cómo varía la varianza, el error, ¿sí? Si varía, significa que esa observación que es significativa, ¿bien? Es decir, que tenía peso. Si no varía, significa que no lo tenía, ¿bien? Entonces, aunque esta estrategia suele ser la más recomendada, hay que tener unas precauciones en cuanto a su interpretación y esto es la parte importante. Lo que cuantifican es la influencia que tienen los predictores sobre el modelo, ¿bien? No su relación con la variable respuesta. Perdón, ¿estás hablando del bugging o de Random Forest? Es lo mismo. Random Forest dos. con bugging. Random Forest es siempre con bugging. Con bugging. Porque bugging sería la familia de modelos, Random Forest pertenecería a esa familia, por cómo es su lógica. O sea, ¿me explico? Random Forest, el bugging sería como... Leí el Random Forest con bugging, y me imagino que si dice con bugging es porque debe haber sin bugging. Yo tengo entendido que pertenece, que es con bugging, es como al unísono. Creo que si fuesen secuenciales, bueno, lo chequeo, pero ya me hiciste dudar. Puede ser que también haya forma de hacerlo secuencial. Quizás por defecto es con bugging y haya formas de hacerlo secuencial. No veo por qué no, sería lo mismo, pero sí. Todo esto sí, en respuesta a tu pregunta sería con bugging, claramente. Porque necesito que estén todos al unísono, los árboles, porque estoy permutando la variable, necesito que se hagan todas al unísono. Si no, no tiene sentido. Okay. Recordemos que los modelos, si fuesen secuenciales, estarían aprendiendo del error de lo anterior y ya no sería el mismo impacto en el error si no fuese secuencial, si no fuese al unísono. Entonces, bien, aquí vamos con esto. La aclaración importante de todo esto es que la importancia, esto de lo que estamos hablando, por permutación, no explica la relación, sino explica en cuánto hace mover los precios, por ejemplo. Supongamos que en un escenario se emplea esta estrategia con la finalidad de identificar qué predictores están relacionados con el peso de una persona, por ejemplo. Dos predictores pueden ser el índice de masa corporal y la altura. Obviamente, como están correlacionados entre sí, la información que aportan va a ser redundante, ¿sí? Porque uno hace el cálculo del otro. Entonces, cuando se permute uno de ellos, el impacto en el modelo será mismo, ya que el otro está aportando la misma información. ¿Bien? Tengo un árbol. Justamente, el índice de masa corporal está relacionado con la altura. Sí, es parte del cálculo. O sea, entonces tenés correlación. Están sobrepuestas. ¿Cómo se decía? Pues, son correlativas. Sí.
son correlativas casi perfectas, ¿sí? Una es la transformación lineal de la otra, o depende en gran parte de la otra. Entonces, vas a tener, si tuvieses la matriz de correlación, altísimo entre las dos. Entonces, si tuvieses un arbolito con sola estas dos variables, bien, y permutaras, por ejemplo, una de las dos, la altura, por ejemplo, ¿qué pasaría? No variaría el error. ¿Por qué? Porque como las dos son redundantes, ¿sí? Tenés multicolonialidad o PIF alto entre las dos, como ya vimos en regresión, permutar una o sacarla del árbol no variaría el error, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No tendría peso, una, ¿bien? Entonces, como resultado, estos predictores aparecerán como poco influyentes, aun cuando realmente estén muy relacionados con la variable de respuesta. Una forma de evitar este problema es que siempre que se excluyan predictores de un modelo, comprobar el impacto que tiene con la capacidad predictiva. Bien, entonces, acá dan un ejemplo específico de un predictor. Cuando yo itere para todos los predictores, voy a obtener todos los pesos, y ahí sí voy a ver cuáles me conviene sacar y cuáles me conviene dejar. Bien, mediante este método de la importancia por permutación, ¿sí? A lo que va es, o sea, como resumen de este apartado sería, los predictores van a tener un peso, ¿sí? Pero ese peso no me habla de la relación, ¿sí? Por ejemplo, va a ser un valor que me va a decir que una variable es más importante que otra para explicar la variable objetivo. Pero no me va a decir lo que veíamos en regresión, que era en cuánto varía cuando la otra varía en un valor marginal, ¿sí? Es decir, en una unidad. A eso se refiere. ¿Me explico? ¿Se ve la diferencia? Entonces, la segunda estrategia es la del incremento de la pureza de los nodos. Este método cuantifica el incremento total en la pureza de los nodos debido a las divisiones en las que participa el predictor. Bien, en promedio para todos los árboles. La forma de calcularlo sería la siguiente. En cada división, en cada bifurcación de cada árbol, se registra el descenso conseguido en la medida utilizada. Habíamos visto en el ejemplo de la clase anterior, por ejemplo, el Gini, ¿sí? En la clasificación. Esa diferencia, esa reducción en el estadístico de impureza es justamente la negativa del incremento de la pureza. Bien. Entonces, para cada uno de los predictores se va a calcular el descenso medio conseguido en el conjunto de árboles que forman el ensamble. Cuanto mayor sea este valor, mayor va a ser la contribución del predictor en el modelo. Este es quizá más simple de entender que el anterior. ¿Qué es lo que hace? Va a ir a buscar cada nodo de decisión en los que aparece la variable como pregunta. Por ejemplo, cantidad de habitaciones. Se va a ir a fijar en cuántos nodos aparece. Habíamos visto que aparecía como en 3, aparecía 3 veces y tenía un peso altísimo, ¿se acuerdan? Bueno, justamente ese es para regresión, pero aún así. En el de las plantas, creo que era el otro ejemplo. En el de las flores. Para clasificar las flores, si mal no recuerdo. Teníamos las 4 variables, había una que aparecía 2 veces, por ejemplo. La longitud del pétalo. Se va a fijar cada vez que aparezca en cuánto aumentó la pureza, ¿sí? En base a eso, va a calcular el descenso medio de la impureza, el promedio de las diferencias de los Gini, y cuanto mayor sea este valor, más importante es. ¿Me explico? Es bastante intuitivo el segundo, quizás más que el primero, porque quizás tiene menos matemática. Entonces, con estas dos estrategias es que podemos decidir o ver
cuáles son los predictores más importantes, ¿sí? Por si quisiésemos hacer un modelo reducido en predictores, ¿sí? Quizás. Bien. Esto sería con lo que vamos a trabajar la clase que viene para hacer el árbol, no, en realidad el random forest, no el árbol. Vamos a trabajar con el set de datos de Boston también, sí, creo que ya lo vimos, que es el precio mediano, si mal no recuerdo, si era mediano o medio, de las casas en base a todas estas variables. Creo que es el que vimos la clase pasada. Bien, vamos a hacer random forest, ¿sí? Y vamos a ir viendo los resultados. Bien. Por ejemplo, acá, la evolución del error versus la cantidad de árboles. Vemos que acá tenemos cantidad de árboles. Vemos que, por ejemplo, a partir de, vamos a suponer que por acá hay 7 árboles, ¿sí? El R cuadrado, por ejemplo, no aumenta más. Bien. ¿Cómo? No puede ser más de 1. Se acota ahí, ¿no? Bien. Y luego, por variación cruzada, por ejemplo, etc. Bien. Vamos a ver los distintos hiperparámetros también. Tenemos los de toda la vida y vamos a tener, por ejemplo, cantidad de predictores, cantidad de árboles, bien, estadístico a maximizar. ¿Qué otros había? Bueno, y todos los criterios de parada para los árboles en específico, que como ya hablamos, se dejan podados a lo mínimo, ¿sí? Porque no es el objetivo. La idea es que no estén tan limitados. Bien, si no hay ninguna duda, nos vemos el miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.